Bueno. Ay, Dios mío. Bien, bueno, ahora sí, continuamos entonces con sistema inmune. Para los que estuvieron ayer virtual, que estuvimos hablando de esto, pero no nos alcanzó el tiempo como para terminar. ¿Pudieron verlo al cuadrito? ¿Pudieron verlo? ¿Pudieron a ver si lo entendían? ¿Pudieron leer la unidad? ¿Algo de todo eso? ¿No? Sí, a todo. Sí a todo. Bueno, a ver, cuéntenme. Nosotros ayer habíamos quedado hasta acá, no pudimos, con los chicos que estuvimos virtual, no alcanzamos a profundizar en lo que vendría a ser este cuadrito. Les dije, vamos a arrancar desde acá porque no nos había alcanzado el tiempo mucho. Entonces, este cuadrito, como yo les estaba diciendo, es como una interacción entre el sistema o la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Es como un gran cuadro interactivo. Antes, cuando ustedes iban presencial, se lo hacíamos hacer a ustedes, pero en este caso está hecho, pero tienen que entender la relación, ¿sí? Tienen que entender el por qué cada una de las flechas. Esperen que el perro se está subiendo para mí. No, quédate. Tienen que entender el porqué de la relación. Entonces, fijémonos un poquito este cuadro. Este cuadro arranca obviamente con un patógeno o un antígeno, ¿sí? Ahora, esos patógenos tenían en su membrana patrones moleculares asociados a patógenos. Esos patrones moleculares eran reconocidos por receptores de reconocimiento de patrones, que son los RRP. Entonces, por ejemplo, los macrófagos tienen RRP. Acuérdense que dijimos que la mayoría de las células del sistema inmune innato tienen RRP porque es el receptor por el cual reconocen a los patógenos. Entonces, este cuadro comenzaba con, por ejemplo, un macrófago que se activaba frente a estos patrones moleculares, y obviamente el macrófago como principal función tiene hacer procesos fagocíticos, es decir, englobar a este patógeno y degradarlo, digerirlo, comérselo. Pero nosotros también habíamos visto que los macrófagos secretaban citocinas, puntualmente, como son macrófagos, monocinas. Entonces, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 12, todas esas interleucinas son proinflamatorias. Entonces, cuando el macrófago la secreta, esto fue lo primero que vimos cuando vimos respuesta inflamatoria. Cuando el macrófago la secreta, se estimula la respuesta inflamatoria. ¿Qué era la respuesta inflamatoria? ¿Qué significaba? Bueno, tiene los cuatro síntomas: calor, Digo, rubor, tumor, y me falta uno. falta uno. Se Hinchazón. pone edema, tumor o edema, es decir, se hincha la zona a donde se produce la lesión. Eso era una respuesta local, o sea que también podríamos ahí agregar una flecha, supónganle, porque no es que es totalmente definitivo. Yo también les dije, chicos, fíjense ustedes qué flechas le podrían agregar a este cuadro como para completarlo, y también podríamos agregarle más flechas para que esté más completo y de paso nos sirva también como repaso. Entonces, por ejemplo, ustedes, no sé si se acuerdan, que dijimos, bueno, esto es una respuesta local. Me corto en el dedo, se inflama el dedo. Me ponen una vacuna en el brazo, se inflama el brazo. Pero esta respuesta local podía ir acompañada de una respuesta sistémica. Entonces podríamos acá, si quisiéramos, sacar una flecha, así, y poner fiebre. Porque si ustedes se acuerdan, dijimos que, ¿qué liberaban los patógenos para generar la fiebre? Los microorganismos. Pirógenos exógenos. Perfecto. Y esos pirógenos exógenos ejercían un efecto en los macrófagos, en los monocitos, que liberaban pirógenos endógenos y ejercían efecto en el hipotálamo. Podríamos, por ejemplo, agregar una flecha acá, que me producía la fiebre.
O sea que esto lo podríamos completar, se me ocurre, acá, por ejemplo, poniendo que esta respuesta inflamatoria puede ir acompañada de una respuesta sistémica que es la fiebre. Por otro lado, los macrófagos también secretan interleucina 8, que es quimiotáctica. ¿Qué quiere decir esto? Que me atrae a más células para que vayan a la zona, a la región, a donde se ha detectado este agente extraño. Por ejemplo, me atrae más monocitos, neutrófilos, linfocitos T. ¿Por qué me atrae más monocitos? Porque, por ejemplo, los neutrófilos hacen procesos fagocíticos. Los linfocitos T, bueno, que ya sabemos que va a desencadenar esta respuesta. Pero ¿por qué me atraería más monocitos? Porque son células inmaduras que pueden diferenciarse en otras maduras, depende de lo que necesite, principalmente macrófagos. Exactamente, porque son los que se van a transformar en macrófagos. Entonces, los llamo para que acudan a la zona, para que vengan a ayudarme. Estas interleucinas que tenemos acá, estas, ¿a qué inmunidad pertenecen? Al humoral. Perfecto. ¿Qué inmunidad humoral? Innata. Muy bien, perfecto. Es decir, esto que tenemos acá forma parte de la inmunidad innata humoral. Por otro lado, también estuvimos viendo que se activaba la liberación de proteínas hepáticas de fase aguda. ¿Por qué? A ver si se acuerdan, porque acá también le podríamos hacer... ¿Por qué qué? Perdón, no escuché. Te activan el sistema de complemento. Que me activan, ajá. O sea que podríamos hacer una flecha así, tuc, para acá también, si quisiéramos. Podríamos sumarle otra flecha más. ¿Y estas proteínas hepáticas, para qué servían? Está ¿Para bien, ya la me... cascada de reacciones o no? Bueno, pero forma parte del sistema de complemento. ¿Cómo qué servían las proteínas hepáticas? ¿Cómo qué actuaban? Como receptores de reconocimiento de patrones, no me salía el... Exactamente, estas proteínas hepáticas actúan como RRP, receptor de reconocimiento de patrones. Entonces, fíjense cómo ya hemos podido sacar dos flechas más, que si se las quisieran, se las podrían agregar, pero seguimos dentro de la inmunidad innata, porque acá, por ejemplo, dijimos que estas proteínas también pertenecen a la inmunidad innata, también al componente humoral. Ahora, otro de los que vimos fue el sistema de complemento. El sistema de complemento, ¿qué era el sistema de complemento? ¿Una qué? ¿Un conjunto de qué? Una cascada de reacciones para poder eh, como evitar la infección, supongo. ¿Pero qué son No. esas, lo que se va activando? Ah, glucoproteínas. Son proteínas, muy bien. Es decir, yo les conté que, por ejemplo, tenían el número y una letra, entonces ustedes tenían C1, C2, C3, C4, C5, y a su vez C3A, C3B, y así. Entonces, ese sistema de complemento, ¿a dónde pertenecía? Y el mecanismo a los dos. clásico a la adaptativa y el alterno a la innata. Muy bien, es decir, yo este sistema de complemento lo podía activar por dos vías. Lo podía activar por una vía alterna o por una vía clásica. De las dos maneras que yo lo active, se genera una cascada de activación, es decir, que una proteína me activa otra, otra, y así, lo mismo pasa en la coagulación sanguínea, y este sistema de complemento, cuando se activaba, ¿qué me producía? ¿Qué efectos me producía este sistema de complemento? Miren, La acá tienen respuesta uno. inflamatoria. La Primero, opsonización. me incrementa la respuesta inflamatoria. Acá está la flecha. Fíjense, estimula la respuesta inflamatoria. ¿Qué más? Me estimula el proceso de opsonización. ¿Qué significaba la opsonización? Hacer un pegote para que fagocitan al patógeno. Muy bien, es decir, estimular a los macrófagos que se los coman. Perfecto. ¿Qué más hacía cuando se La activaba? depuración antigénica. Bien, ¿qué más? Citólisis. ¿Y qué más? Neutralización. A ver, miren, me estimulaba la opsonización, me estimulaba la respuesta inflamatoria
y la citólisis. ¿Citólisis de qué? De la membrana del patógeno. Muy bien, es decir, miren, acá está la flecha que me indica que lo que voy a destruir es el patógeno. ¿Qué hacía para destruir la membrana del patógeno? Que es esta flecha que va acá. Secretaba las perforinas para que No, pará. Es el sistema de complemento. Ojo con los linfocitos citotóxicos. Se Se inserta en la formaba un membrana y hace complejo. poros. Se forma el complejo de membrana. ¿Cómo se llamaba? Complejo de ataque de membrana. Exacto. ¿Y ese CAP qué hacía? Se metía en la membrana del microorganismo y me hacía orificios. ¿Se entiende? Es decir, el complejo de ataque de membrana está formado por proteínas como por ejemplo C5b, C6, C7. Entonces, ese complejo de ataque de membrana se inserta en la membrana del microorganismo y lo llena de agujeros. Entonces, por eso se produce la citólisis. Ojo con confundirse con lo que hace el linfocito T citotóxico o lo que hace, no sé, los anticuerpos. Entonces, este sistema de complemento que está acá, lo que hace es producir un CAM, un complejo de ataque de membrana, que te perfora la membrana del patógeno. Citólisis, opsonización, incremento de la respuesta inflamatoria. ¿Cómo hago para activarlo? Dijimos, vía alterna se une o se reconocen en la membrana del patógeno polisacáridos que se unen con factores BCP del complejo y me activan una proteína que se llama C3. Esa es la vía alterna. También puede activarse por una vía clásica. Esa vía clásica es, se une el antígeno con anticuerpos. ¿Quién produce los anticuerpos? Y los linfocitos B. O sea que esto pertenece a la inmunidad adaptativa. ¿Y qué pasa cuando un linfocito B se activa? Y bueno, en este caso, por un lado, me activa la proteína C1, se desencadena una cascada y también termino activando el complemento. Pero por otro lado, cuando un linfocito B se activa, me produce células plasmáticas y células memoria. Entonces acá las células plasmáticas van a empezar a producir anticuerpos específicos contra este antígeno que tengo acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Para los que no lo habían entendido. Bien. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, podemos mirarlo desde distintos enfoques. ¿Qué quiere decir esto? Yo podría decir, bueno, yo el linfocito B, además de activarlo directamente con el reconocimiento del antígeno, lo puedo activar con ayuda de un helper. Esto pertenece todo a la inmunidad adaptativa. Pero también, para yo poder activar el helper, para activarse, necesita una célula presentadora. Porque, ¿qué dijimos ayer? El helper, ¿qué complejo de histocompatibilidad reconocía para activarse? Que estuvimos repasándolo ayer. El 2. Entonces, los únicos que tienen complejo de histocompatibilidad 2 son las células presentadoras. O sea que sí o sí, para activar al helper, yo tengo que presentarle el antígeno con una célula presentadora. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿qué pasa? Acá me han puesto célula dendrítica, y es un poco lo que yo les decía ayer. Acá me han puesto célula dendrítica como ejemplo de célula presentadora. Pero la realidad, chicos, es que este macrófago, cuando se activa, también es una célula presentadora. Lo que pasa es que no podíamos sacar una flecha y unir acá, en el medio, y unir acá, porque no se iba a entender absolutamente nada. Pero este macrófago también sirve como célula presentadora. O sea que esto mismo lo podríamos haber hecho a partir de este macrófago que se activó. Entonces, ¿qué hace la célula dendrítica? Expone el complejo de histocompatibilidad 2 con moléculas coestimuladoras que son reconocidas por linfocitos T helper, que el linfocito T helper tiene un TCR que te reconoce el complejo de histocompatibilidad 2 con el antígeno expuesto. Porque ¿qué hizo esta, por ejemplo, célula dendrítica? Te reconoce con el RRP el patógeno, lo engloba y lo fagocita, lo degrada, porque las células dendríticas también son fagocíticas. Entonces, expone el complejo de histocompatibilidad 2
con el antígeno, con el determinante antigénico, al TCR del linfocito T helper. Por otro lado, expone moléculas coestimuladoras al receptor de moléculas de coestimulación del linfocito T helper. ¿Qué hace el helper? Cuando un linfocito C se activa, ¿qué hacía? Antes de dividirse. ¿Qué secretaba? Se lo estoy marcando ahí. ¿Qué secretaba? Interleucina 2. Interleucina 2. Muy bien. Expone los receptores de interleucina 2 y él mismo secreta la interleucina 2 para esos receptores. Es decir, como que se hace como una autoestimulación. ¿Para qué? Porque esa interleucina 2 les permite proliferar, multiplicarse. Entonces, se activa, me produce células memoria y linfocitos T helper activos. Ahora, esos helper podían ser helper 1 o helper 2. El helper 2 es el que lo vimos ayer, me activaba al linfocito B. Ahora les voy a mostrar otra imagen, porque ayer estábamos hablando de eso, de cómo era esta activación. Entre estos dos hacen un reconocimiento ligado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en realidad? Yo al linfocito T helper, que tengo acá, lo activé por una célula presentadora, pero también este linfocito B, cuando reconoce el antígeno, acuérdense que el linfocito B también puede actuar como célula presentadora. Entonces, ¿qué pasa? El linfocito B, cuando reconoce el antígeno, se lo expone en su complejo de histocompatibilidad 2 al linfocito T helper. Entonces, este linfocito T helper también hace un reconocimiento y los dos reconocen el mismo epitopo del antígeno. Entonces, entre estos dos hay un reconocimiento ligado. Por eso decimos que el helper 2 puede activarme al linfocito B. Este le presenta el antígeno y a su vez este libera sustancias químicas para activar al linfocito B. Entonces hay un reconocimiento ligado entre estos dos. Pero a su vez, este helper también se divide en helper 1. El helper 1 me activaba macrófagos, que ya sé que están acá arriba, pero no podíamos hacerle una flecha así, porque no se iba a entender nada. Entonces, ¿cómo hace para activarlos? Y libera interferón gamma, que activa los macrófagos. Pero por otro lado, también podía contribuirme con la activación del linfocito T citotóxico. Entonces nos concentramos en este. El linfocito T citotóxico se puede activar de dos maneras, que también lo estuvimos viendo ayer. Una manera es directamente él reconociendo el antígeno, ¿cómo hacía? Y él reconoce complejos de histocompatibilidad 1. Bueno, la CPA tiene complejo de histocompatibilidad 2 por ser una CPA, pero también tiene complejo de histocompatibilidad 1 por ser una célula nucleada. Entonces, expone el antígeno en el complejo de histocompatibilidad 1. Le expone moléculas coestimuladoras. El linfocito T citotóxico tiene un TCR que va a reconocer este complejo de histocompatibilidad con el antígeno expuesto. Y por otro lado va a tener otro receptor que va a reconocer las moléculas coestimuladoras. Entonces, acá lo activé solito. Pero también el helper 1 me ayudaba en la activación del citotóxico. ¿Cómo hacía? Que esto era como lo más complicado. Cuando el helper se activa con ayuda, acá vendría a ser, lo que genera es que esta célula exponga moléculas coestimuladoras para activar al citotóxico. ¿Qué quiere decir? Que el helper 1 hace que mi célula presentadora exponga moléculas coestimuladoras para activar al citotóxico. ¿Qué hace el citotóxico? Y bueno, lo mismo que hizo el helper. Se activa, secreta interleucina 2, expone los receptores de interleucina 2, prolifera. Prolifera y se diferencia en citotóxico activo, citotóxico memoria. Este citotóxico activo sí libera granzimas y perforinas para romperme a la célula, producirme una apoptosis en la célula. La perforina te hace agujeros y la granzima es más bien proteolítica.
Entonces, por otro lado, nosotros vimos que existían las células NK, que ¿a qué inmunidad pertenecen? Innata. Alignata. Bueno, ¿y qué hacían las células NK? ¿Qué hacían las células NK? Natural killer. Fagocitosis. Liberaban sustancias químicas para atacarme a la célula infectada. Entonces acá estamos viendo la NK atacando a la célula infectada. Es más, yo acá podría sacar más flechas si quisiera. ¿Por qué? Miren lo que pasaba. ¿Ustedes se acuerdan? Porque acá ni siquiera es como que lo han puesto, porque es un, perdón la palabra, un quilombo, sino muchas flechas. Pero los anticuerpos, estos por ejemplo, ¿qué funciones podían cumplir? Y ahí sí son las funciones que ustedes me decían. A ver, estos anticuerpos que secreto acá, ¿qué funciones podían tener? Uno, activarme el complemento. Es decir, esto que hemos visto acá sería una función posible del anticuerpo. O sea que este anticuerpo le podríamos hacer una flechita si quisiéramos ahí, porque había anticuerpos que activaban el complemento. ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí. Sí, Bien. ¿Qué otras funciones podía cumplir? Opsonización. Opsonización. O sea que acá podríamos sacar una flechita, inclusive hasta unirlo con esto, porque también existen anticuerpos opsonizantes. ¿Qué más? Otro más. neutralización. Neutralización. Se unían al patógeno este para que directamente no se pudiera ingresar a mi célula. Y el cuarto, la cuarta función, citotoxicidad dependiente de anticuerpo. ¿Qué onda? Perdón. ¿Qué hacía eso? Ojo con eso. ¿Qué hacía eso? Ujú, Me ujú. suena a que ataca solamente a lo que tenga ese bit, a lo que tenga el mismo anticuerpo. No sé si. A ver, ¿cómo era? Rememorando. Rememoranding. Ojo con que de hecho, cuando lo vimos, yo les dije, ojo con confundir matar al microorganismo con matar la célula infectada. Porque, por ejemplo, el complemento, cuando se activa, produce citólisis del microorganismo. Eso por un lado. Espera, que alguien escribe. Por otro lado, claro, pero yo estoy preguntando el cómo, es decir, ¿qué hacía estos anticuerpos cuando yo decía citotoxicidad dependiente de anticuerpo? Se unían a la célula infectada, ¿y a quién me llamaban para que vinieran a atacar? A las natural killer. A O a sea, los Kaiser. que en ese caso podría hasta sacar una flecha acá como para poner que a esta célula infectada se le une el anticuerpo y llama, estimula a las natural killer a que produzcan la citólisis de esa célula infectada. O sea que, como yo les decía ayer, para los que estaban virtual, podríamos sacar un montón de flechas más para completarlo. Lo que pasa es que por ahí se hace medio lío, pero de este anticuerpo podríamos sacar un montón de funciones más. ¿Se ha entendido mejor ahí? Para los que ayer estuvieron, que no sé si, no sé hasta dónde llegaron en forma presencial, pero para los que estuvieron virtual, que había quedado la duda ahí de cómo lo relacionábamos, ¿se entendió mejor? Sí, ahí me pusieron que sí. Bien. Facu, vos que me habías dicho que tenías dudas, ¿era en esto la duda o era en la teoría que tenías duda? Ah, se entendió. Bien, perfecto. Ahora No, nunca inmune está perdón. mejor. Dime, Katy. Yo tengo una duda con eso del helper, como que me ha quedado algo vacío sin atar y no sé qué es lo que es. Bueno, para algo vacío, digo, ¿qué le pasó? Bueno, espera, vamos para atrás. Miremos el helper. Pará, mira. Vos tenés que acordarte lo siguiente. Me parece que esto es lo que te quedó vacío sin anotar. Cómo es la relación con el citotóxico. O a lo mejor es con el otro. Mira, cuando vos activas un helper, vuelvo para atrás así, vamos al cuadro. Cuando vos activas un helper, el helper sí o sí te va a reconocer un complejo de histocompatibilidad 2. No tiene otra manera de activarse.
no lo podés activar con el complejo de histocompatibilidad 1. Entonces, quiere decir que vos al helper solo lo vas a activar con ayuda de una célula presentadora. Sí o sí. No tenés otra manera. ¿Por qué? Porque solo las células presentadoras tienen complejo de histocompatibilidad 2. Entonces, el helper solito, no nos metamos todavía en la profundidad, ahora lo vemos, este helper va a reconocer con su TCR la célula presentadora unido a el complejo de histocompatibilidad 2 con el determinante antigénico adentro. Por otro lado, tu helper va a tener receptores para moléculas coestimuladoras y esas moléculas estimuladoras se las va a mostrar, diríamos, la célula presentadora también. Se activa el helper. Como todo linfocito T, cuando vos los activás, sea citotóxico o sea helper, lo primero que van a hacer es proliferar. Para proliferar, tienen que secretar interleucina 2, pero además exponer sus receptores de interleucinas 2, que es, perdón, esto que estás viendo acá. Es decir, cualquier linfocito T que se active, helper o citotóxico, reconocen el antígeno y para proliferar exponen los receptores de interleucina 2 y sintetizan ellos mismos interleucina 2 que ejerce el efecto sobre ellos mismos. Eso los hace proliferar y ya debe a su vez diferenciarse en células activas y células memoria. ¿Qué es lo que están viendo? Acá. Acá tenés la célula memoria y esta rama sería la célula activa. Lo que pasa es que a su vez esa célula activa se puede diferenciar en helper 2 y helper 1. Ahora, me imagino que lo que no entendés no era eso, sino la relación entre el helper 1 y el helper 2 con el linfocito B o T citotóxico. Sería esto. No. Ese mecanismo sí lo tengo claro. Lo que yo quería saber, digamos, es cómo pasaba de ser un LT, digamos, helper normal a un LT helper 1 o 2. Se diferencia. A veces se diferencia en helper 2 y a veces en helper 1. Generalmente hace las dos, porque vos de igual manera activás para un lado y activás para el otro, vendría a ser. O sea Pero que, se digamos, diferencia. perdón, el plasmocito o la célula activa esa se va a diferenciar en el LT helper 1, el LT helper 2 y el LT helper 2 se va a ir con el linfocito B y el LT helper 1 con el macrófago y la respuesta, digamos, Claro, en realidad es a qué activan, básicamente. Porque el helper 2 te va a activar al linfocito B y el helper 1 te va a activar a los macrófagos y a los citotóxicos. Sí, hay un proceso de diferenciación. En helper 1 y helper 2. Dime. Yo no entiendo una cosa. ¿Por qué necesito el linfocito T helper 2 para Sí, activar al linfocito B si total ya reconocieron los dos al mismo antígeno? bien, buena pregunta, vos. No es que lo necesitas. A ver, tu linfocito B, solito, por sí solo, puede reconocer un antígeno. Es decir, puede solo, con su BCR, reconocer un antígeno. Lo que pasa, a ver, el linfocito B vos lo podés activar por una vía directa, donde él reconoce el antígeno, o podés activarlo con ayuda del helper. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando vos lo activás con ayuda de un helper, la respuesta es más efectiva y más duradera. Esa es la diferencia. Que cuando vos activás un linfocito B con ayuda de un helper, el anticuerpo que produce es más específico, entonces la respuesta es más específica y es más duradera, que si se activa solito. ¿Se entiende aún? Sí, pero entonces no siempre que tenga contacto con el antígeno se va a activar. Sí, siempre que tenga contacto con el antígeno se va a activar. Es más, es como que esto se potencia, como que hay una doble activación, porque tu linfocito B se activó porque él reconoció el antígeno, pero a su vez el helper lo ayudó a activarse. Siempre que haya un antígeno se van a activar. Acuérdense, chicos, que esto pasa con cada antígeno que entra. Lo que pasa es que obviamente, a ver, uno cuando les explica inmune,
nosotros se los explicamos por parte, para que lo entiendan mejor. Pero la realidad es que el sistema inmune es como cualquier otro sistema de nuestro cuerpo, como el circulatorio, como el nervioso, como el digestivo, actúa en conjunto. Entonces, cuando se reconoce un antígeno, se activa la innata, pero también se activa la adaptativa. No es que a veces se activa la innata y a veces la adaptativa, o a veces los B y los T no, o a veces los T y los B no. No, no pasa así. Siempre hay una activación en conjunto, por más que nosotros se los hayamos explicado por partes, pero siempre la activación es en conjunto. Entonces, se va a activar el linfocito B reconociendo el antígeno, pero también va a recibir una estimulación del helper. Lo mismo pasa con el LTC, AUS. Es decir, el citotóxico, él tiene la capacidad de reconocerlo, pero también el helper 1 colabora en esa activación. O sea, no es que si no hay helper el citotóxico no se activa, no, sí, sí se activa. Lo que pasa es que el helper justamente se le llama colaborador porque colabora en la activación. Pero yo lo puedo activar por dos vías, lo puedo activar directamente reconociendo el antígeno, o lo puedo activar con ayuda de un helper. ¿Se entiende? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna Dani, duda más? Fran, sí. las moléculas, las proteínas de membrana de los linfocitos T, por ejemplo, la CD4, ¿qué Sí. es lo que reconocen? Porque ahí en el centro aparece como que reconocen el HLA tipo 2 del linfocito B, No, y más abajo parece que reconocen unas proteínas, las moléculas coestimuladoras. no. Mira, eso está como dibujado porque no entraba. Esa sería la realidad. Pero quien te reconoce el complejo de histocompatibilidad con el antígeno es el TCR. El TCR te reconoce el complejo de histocompatibilidad unido al antígeno. Y vos tenés otro receptor, que es el receptor de moléculas coestimuladoras, que te reconoce las moléculas coestimuladoras. El CD4 es una glucoproteína de diferenciación, para diferenciarte un helper de un citotóxico, pero no te reconoce ni la molécula coestimuladora ni el complejo de histocompatibilidad. Eso lo hacen receptores específicos que vos tenés. ¿Se entiende? Es decir, mirá, mirá, aguantá un minuto. Porque yo si no tengo como una huevada para dibujar, no puedo. Espérenme un minuto. Sí, Que se me para los había que... confundido porque tenían como la formita así y Sí, pensé pero que... por eso, porque yo ayer a los chicos que estuvieron conmigo virtual se los expliqué, pero se los explico rápidamente, se los grafico rápidamente para que más o menos quede claro. Mirá, vos tenés un linfocito, no sé, cualquiera, el citotóxico, el helper, el que quiera, me da igual. Mirá, vos vas a tener un linfocito T, no sé, helper, supongamos, qué sé yo. Ese linfocito T helper va a tener un TCR en su membrana. Ese TCR que vos tenés en la membrana es el que te va a reconocer en la célula presentadora el antígeno con, en este caso, como es un helper, el complejo de histocompatibilidad 2. Complejo de histocompatibilidad 2. A ver, por otro lado, vos tenés otro receptor que es el receptor de moléculas coestimuladoras que te va a reconocer justamente moléculas coestimuladoras que también van a venir en la célula presentadora. Es decir, a esto se le suman moléculas coestimuladoras que vienen en la membrana también de la célula presentadora. Entonces, todo esto, ahora te hago un dibujito, viene en la célula presentadora de antígeno y estas moléculas coestimuladoras son detectadas por ese receptor. Por otro lado, tu linfocito helper va a tener el CD3, que es el complejo de 5 proteínas que lo comparte también con el citotóxico, y por otro lado va a tener la proteína que lo diferencia del citotóxico. Hay varias glucoproteínas que lo diferencian.
Ustedes ven solamente esta, pero es una glucoproteína que se encuentra en la membrana para diferenciar, que en este caso, ¿cuál tiene el helper? La CD4. 4. Entonces, los receptores son los que te reconocen. Mirá, ¿para qué le voy a cambiar el color? Si esto fuera, ponele, ay, cómo me gusta dibujar macrófagos, los dibujo tan bonitos. Supongamos que esto es un macrófago, ¿sí? Esta es la célula presentadora de antígenos. Entonces, esa célula presentadora de antígenos va a tener, por un lado, supongamos que acá está el helper, va a tener el complejo de histocompatibilidad con el antígeno. Supongamos que ese antígeno fue una bacteria que entró, la fagocitó obviamente, la degradó y la expuso en su complejo de histocompatibilidad. Supongamos que este es el complejo de histocompatibilidad 2. A su vez, tu célula presentadora va a tener en su membrana moléculas coestimuladoras, que son las que te mostré arriba. Entonces, me encantan mis dibujos, son tan bonitos. Entonces, este complejo de histocompatibilidad 2 va a ser reconocido por el TCR. Y esta molécula coestimuladora va a ser reconocido por ese receptor de molécula coestimuladora. Por otro lado, como es una CPA, también va a tener, vamos a ponerla para acá para que no quede tan mal, complejo de histocompatibilidad 1. No se rían de mis dibujos espantosos, chicos, no estudié diseño, no me recibí como la Carly. Entonces, supongamos que este es el complejo de histocompatibilidad 1, bueno, entonces va a ser lo mismo, va a tener expuesto este antígeno que entró y lo degradó, también lo va a exponer en su complejo de histocompatibilidad 1. Pero en este caso, ¿qué va a pasar? En este caso también tiene moléculas coestimuladoras, pero en este caso va a ser captado por otro linfocito, que es el linfocito T citotóxico. Entonces, supongamos que acá tenés el linfocito T citotóxico. Bueno, tu linfocito T citotóxico, les voy a hacer los receptores del otro lado, pero es lo mismo. Va a tener el TCR, acá, le vamos a poner el mismo color, va a tener un receptor de moléculas coestimuladoras, acá, va a tener el CD3, igual que el otro, y va, en vez de tener CD4, va a tener CD8, que es lo que lo va a identificar a tu linfocito T citotóxico. Ahí está, qué bonito. Entonces, vamos a tener esta molécula coestimuladora va a ser detectado por ese receptor. Este complejo de histocompatibilidad 1 unido al determinante antigénico va a ser detectado por ese receptor. Y cuando lo detecte se activan. Además, estas cuando se activen van a exponer, esperen que me falta un receptor más, cuando se activen van a exponer el receptor de interleucina 2 y ellas mismas van a secretar interleucina 2. Este también cuando se active va a exponer el receptor de interleucina 2 y ella misma va a secretar interleucina 2. ¿Se entendió mejor, Fran, ahí? Con este hermoso dibujo que te hice. Sí, re bien. No, re bien el dibujo no, chicos. Esto parece de un niño de primaria cuando está enseñando está El aprendiendo a dibujo no, dibujar. digo la Ah, no, explicación. el dibujo no, me está diciendo que es horrible el dibujo, entonces. Bueno, lo siento. No Sí, sé, no soy dibujante, chicos. Bueno, pero se entendió mejor ahí. Más o menos para... Dani, y otra duda, Dime. eso se entendió bien. ¿Cómo hace otro tipo de célula que tiene HLA tipo 1, por ejemplo, no sé, un Sí, miocito, sí. para fagocitar a un patógeno y exponerlo? No, porque acordate que en realidad no fagocitan. No todas tienen capacidad fagocítica. Entonces, que tengas complejo de histocompatibilidad 1 no quiere decir que sea fagocítico.
No sé si me entendés. Es decir, las que tienen capacidad fagocítica son las que estuvimos viendo. Macrófago, célula dendrítica, neutrófilo. Pero no es que todas las células de tu cuerpo van a ser fagocíticas. Lo que nosotros le decimos en la teoría es que el complejo de histocompatibilidad 1 lo voy a encontrar en otras células nucleadas también. No que todas tienen capacidad fagocítica. Pero claramente no le van a poder presentar, por ejemplo, un miocito no va a fagocitar a una célula. Porque no tienen esa capacidad. Pero sí Pero tienen, no tenían que presentar, o sea, como procesarlo y presentar una parte del ay, no te patógeno escuché. en el complejo. Ay, perdón, Fran, no te escuché, si podés escribírmelo, porfis, porque no te escuché el... ¿Se Ahí escucha está, bien ahí se ahí? escucha bien. Pregunto si no tenían que procesar al patógeno y después exponerlo en el complejo. Lo que pasa es que vuelvo a decirte lo mismo. Lo que me parece que se ha confundido ahí, o lo que ha dado confusión, es que cuando nosotros les explicamos los complejos de histocompatibilidad, nosotros les explicamos que, por ejemplo, el complejo de histocompatibilidad 1 lo pueden tener otras células también. Todas las células nucleadas lo tienen. Ahora, que tengan el complejo de histocompatibilidad 1 no quiere decir que vos vayas a usarla como presentadora de un antígeno, porque las células presentadoras de antígenos son las tres que vimos, linfocito B, dendrítico y macrófago, nada más. No es que un músculo te va a poder presentar un antígeno. Lo que sí dijimos, que por ahí eso es lo que se dio a confusión, es que todas las células nucleadas tienen complejo de histocompatibilidad 1. Entonces, Fran, ¿qué es lo que hace eso? Que por eso se rechacen las cosas. Por eso rechazas un trasplante de piel, por ejemplo, no sé, o otro trasplante. Porque en realidad todas las células tienen complejos de histocompatibilidad con algunas excepciones que hemos visto. Entonces eso hace, y ahí voy a contestar tu pregunta, al vos tener complejos de histocompatibilidad en tus células, en todas, con alguna excepción como por ejemplo los glóbulos rojos, pero ya lo vamos a ver ahora, porque si no, no voy a terminar de darle a la unidad, lo que vos haces es que es como una marca de esa célula. Entonces no es que el tejido epitelial te sirve como célula presentadora, sino que como tu tejido epitelial tiene complejo de histocompatibilidad, tu cuerpo, si yo te pongo otro complejo de histocompatibilidad, lo va a rechazar, lo va a atacar, porque no va a reconocer ese complejo de histocompatibilidad. ¿Qué hace el linfocito T citotóxico? Que son los que principalmente participan con las células NK en el rechazo. Dicen, ay, a esta célula no la conozco, a este complejo de histocompatibilidad no lo conozco, no es propio, lo ataco. Pero no es que el tejido le expuso un antígeno, porque claramente la piel no sirve como célula presentadora. Pero sí, al todas las células tener complejos de histocompatibilidad, excepto algunos que se lo hemos dicho, las neuronas o la del sincitiotrofoblasto, hace que sea difícil no reconocerlas. Entonces, por eso, a vos te hacen un trasplante de piel, o te hacen un trasplante de un órgano, o te hacen un trasplante de otra cosa, y vos la podés rechazar, porque tienen complejo de histocompatibilidad. Pero no es que te vayan a presentar un antígeno, porque las células presentadoras de antígenos son las tres que vos viste. Célula dendrítica, macrófago y linfocito B. Nada más. Son las únicas que le van a exponer un antígeno al linfocito T. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bien, perfecto. Cande, Gracias. ¿levantaste la mano porque me querías preguntar algo o porque se te levantó? Sí, sí, Ah, sí. bien, dime. Mira, en la página 38, que habla sobre la activación de los Ahora, linfocitos que no la tengo bien. citotóxicos. Ahora, Perdón. 38. ¿Para qué la busco? Sí, ahí estamos, la encontré, decime. Dale, que dice en el segundo puntito, otra vez Sí, por interacción con células dendríticas. Ahí podría ser cualquier CPA, o sea, alguna de las tres que hay. claro, podría ser con una célula dendrítica o con un macrófago, porque en Claro, realidad lo que te hace eso es, lo que te modifica en eso es que tiene los dos complejos de histocompatibilidad. Entonces la claro, célula claro. presentadora, por un lado, te activa el helper, que es lo que habíamos ayer. Por un lado te activa el helper, y cuando el helper se activa, hace que tu CPA exponga las moléculas coestimuladoras por el citotóxico. Pero podría ser célula dendrítica o Claro, macrófago. eso. Sí, Bien, podría ser tranquilamente, sí, perfecto, totalmente, gracias. de nada.
Muchachos, necesito explicar esto rápido porque si no, no llegamos y me van a matar. Necesito que veamos la parte final de Inmune. Miren, igual es fácil esta parte, es cortita. En esta última parte, nosotros lo que vemos es lo siguiente, un poquito lo que hemos estado hablando. Una célula cancerígena es una célula que en su superficie tiene antígenos que difieren de una célula normal. Distintas estructuras pueden ser, se han encontrado antígenos proteicos, lipídicos, distinto tipo de estructura. Ahora, ¿quién media ese ataque? Y principalmente las células NK, los linfocitos T citotóxicos y no tanto los linfocitos B. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, entonces, si mi sistema inmune, porque miren, les cuento una cosa, el sistema inmune hace una vigilancia inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Va controlando que todo esté bien, que nada sea extraño, y cuando algo es extraño, tú lo matas, lo atacas. Entonces, muchas células cancerosas que nosotros tenemos, ni siquiera nos damos cuenta que la tenemos y no se alcanzan a establecer como tumores porque nuestro sistema inmune lo detectó y lo arrancó a tiempo, lo mató a tiempo. Ahora, ¿por qué se da el cáncer entonces? Y generalmente por dos cosas. Porque el sistema inmune falla o porque la célula cancerosa desarrolló algún mecanismo para que no la puedan detectar. Porque en el resto de los casos, el sistema inmune tiene la capacidad de poder reconocer una célula cancerosa y atacarla, porque no la reconoce como propia. Entonces, ¿cómo puede ser una célula cancerosa para no ser atacada, para no ser reconocida como extraña? Bueno, hay muchos mecanismos, acá les mencionan algunos. Por ejemplo, inhiben la expresión de sus antígenos para que no los reconozcan, o muchas veces, que esta es la más común, secretan sustancias que son inmunosupresoras. La propia célula tumoral, la propia célula cancerígena, secreta sustancias que me inmunosuprimen. ¿Qué quiere decir? Me disminuyen la actividad de los helper 1 y por lo tanto me disminuye la actividad de los citotóxicos y de los macrófagos. Porque acuérdense que el helper 1, lo vimos recién, me activaba citotóxicos y macrófagos. Entonces, si yo disminuyo la actividad del helper 1, disminuyo la actividad de esta parte del sistema inmune. Entonces, a veces el sistema inmune falla, pero a veces también la propia célula desarrolla mecanismos para que no la detecten. Entonces, el cáncer se trata hoy en día con lo que nosotros llamamos inmunoterapias. Existe la radioterapia, sí, es la aplicación de rayos, pero ¿qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia, chicos, tiene como distintas opciones. Por ejemplo, hay inmunoterapias que consisten en incrementar mi sistema inmune. Entonces, por ejemplo, se aplican interleucinas 2 o factor de necrosis tumoral para que mi sistema inmune aumente y de esa manera logre atacar a esa célula cancerosa. La segunda opción es, se aplican genes para que la célula cancerosa sea reconocida más fácil para aumentar la antigenicidad de esa célula cancerosa. En criollo sería como para que la célula cancerosa diga, miren, acá estoy, vénganme a agarrar, y de esa manera mi sistema inmune la pueda atacar. Es como que hace que se vuelva más antigénica todavía para que mi sistema inmune la reconozca más fácil y la ataque. Y la tercera es las técnicas de ADN recombinante que se usan en vacunas. La primera vacuna de ADN recombinante que se hizo fue la de la hepatitis, chicos, la de la hepatitis B. Pero hoy en día se usan para cáncer, como por ejemplo la vacuna del HPV, la del cáncer de cuello uterino, es una vacuna de ADN recombinante. Entonces, bueno, muchas veces estas vacunas se emplean para prevención de ciertos cánceres, como he dicho recién, como el cáncer de cuello uterino. Pero estos cánceres, como les dije, tienen la capacidad de que mis linfocitos T citotóxicos son los principales que median esta respuesta junto con las células NK. Entonces acá les van mostrando cómo es el ataque de una célula tumoral por los linfocitos T citotóxicos. Miren cómo le van modificando la forma a esa célula cancerosa. Obviamente la van destruyendo. Entonces, nuestro sistema inmune, si funciona correctamente, obviamente debería atacar las células cancerosas. A veces, ¿por qué no las ataca? Y porque el sistema inmune es real, Cami.
está como aumentado, obviamente no es en el tamaño real, pero es un ataque real, es la imagen de un tejido. Entonces, Pregunta, ¿y eso está obtenido con algún tipo de microscopía sí, especial? obvio, sí, obvio, es una imagen microscópica, porque imagínate que los linfocitos T citotóxicos no tienen este tamaño tan grande. Sí, obvio. No, no, Esto sí, no por te eso dice estaba puntualmente con cuál microscopio, pero obviamente es una imagen microscópica. Lo que te muestra es, fíjate cómo la célula tumoral, la forma que tenía, y fíjate cómo fue cambiando hasta que prácticamente desaparece la forma del tumor. Entonces, si mi sistema inmune funciona correctamente, debería atacar el cáncer. ¿Por qué no lo ataca? Y a veces falla el sistema inmune, o a veces el cáncer desarrolla algún mecanismo para que yo no lo reconozca. ¿Se entiende? Entonces, por eso, hoy en día antes solo existía, chicos, la radioterapia, que era aplicar un rayo sobre la célula cancerosa y matarla. El problema son los efectos de la radioterapia. Entonces, se usa mucho la inmunoterapia, que es tratar de que mi sistema inmune ataque a esa célula cancerosa, ya sea reforzando mi sistema inmune o haciendo que la célula cancerosa sea más fácil de detectar para que mi sistema inmune la ataque. Por eso se llama inmunoterapia, porque se basa más en la defensa del propio sistema inmune contra esa célula cancerosa. Entonces, el trasplante pasa un poquito lo mismo, es decir, en el trasplante de tejidos, lo que uno rechaza es el complejo de histocompatibilidad que no reconoce. Generalmente los rechazos se dan entre el quinto al 12º día, y quien se encarga del rechazo, miren, otra vez, los linfocitos T y principalmente los macrófagos, que cuando dejan de reconocer esa célula como propia, la atacan. Entonces, ¿qué se le hace a la persona que le voy a trasplantar? Y lo que se le hace es inmunosuprimirla. ¿Y cómo hago para inmunosuprimirla? Y antes el único inmunosupresor que existía eran los corticoides, que ya lo estuvimos viendo cuando vimos endocrino. Es decir, los corticoides lo que hacen es suprimir la respuesta inmune. Entonces, el corticoide, ¿cuál es el problema? Y el corticoide, el problema es que me suprime toda la respuesta inmune. Entonces la persona, claro, perfecto, no va a atacar el tejido. Sí, pero si viene una bacteria o un virus, la va a matar a la persona. Entonces, hoy en día se usan, por ejemplo, la ciclosporina, que bloquea la activación del linfocito T, pero no me ataca a otras células, como por ejemplo los macrófagos y los neutrófilos, entonces como que la persona sigue teniendo una cierta protección. Porque recuerden, chicos, que si yo suprimo el sistema inmune, perfecto, no me va a rechazar el tejido o el órgano, pero tampoco me va a poder defender contra nada. Entonces muchas veces, por eso las personas trasplantadas, cuando se trasplantan, no sé si han tenido a alguien cerca, por mucho tiempo permanecen inmunosuprimidas y corren gran riesgo de contraer muchas enfermedades. Entonces, en un primer momento tienen que estar aislados, con muchos cuidados de limpieza, generalmente no pueden recibir visitas, porque el mínimo virus o la mínima bacteria que ingrese la puede matar, porque su sistema inmune está totalmente suprimido. Pero, sin duda, el trasplante más común que hacemos es la transfusión de sangre. Y acá, justamente, es lo que estábamos hablando un poquito el otro día. Así como nosotros tenemos compatibilidad en los tejidos, Agus, decime. Dani, cuando dejas de inmunosuprimir ya, o sea, Sí, ya trasplantaste y dejas de hacer eso, sí, ¿en un momento no lo va a volver a rechazar? Porque es, puede digamos, volver a rechazarla. Puede volver a rechazar. Sí, bien, ha pasado gente que rechaza el órgano 1 año después, 5 años después, 10 años después. Sí, sí puede pasar. Sí. Y es un problema porque el órgano, una vez que está trasplantado, ya no sirve para otra persona. No es que se lo puedo sacar a él y darle a otro que lo necesite. Por eso es que se hacen tantos estudios de compatibilidad, chicos, antes de trasplantar, porque tenés que estar totalmente seguro de que ese órgano sirve para esa persona, y así todo, con toda la seguridad, te lo puede rechazar igual. Sí, puede pasar. ¿sirve de vuelta, perdón? ¿Cómo? ¿Por qué no sirve para otra persona después? Porque ese órgano ya fue parte de un individuo y vos no, si se lo sacás, no lo puedes usar para otra persona. Hoy en día se hacen trasplantes que se llaman, no me acuerdo el nombre puntual, pero como son trasplantes en cadena, es decir,
uno le da un órgano a otro y el otro le da el órgano al otro y el otro, es como que se van pasando, es increíble, pero ha Ah, sí, pasado. salen en una serie. Sí, ¿no? Y aparte ha pasado, ha pasado. Qué sé yo, la madre de un chico le da un riñón a otra persona y entonces ese chico le da a su hijo un, no sé, hígado, por ejemplo. Pasan esas cosas, hoy en día sí, pero el problema, chicos, es que por eso es tan difícil encontrar gente compatible. Y no solamente por eso, sino, chicos, porque para poder ser donante de órganos tenés que ser sumamente sano. No podés tener nada para ser donante de órgano, porque tu órgano tiene que estar sumamente sano. Es más, les doy un ejemplo. Si sos asmático, y vos decís, bueno, dale, ¿qué tendrá que ver mi hígado con ser asmático? Tampoco puedes ser donante de órgano. Es decir, tenés que ser una persona totalmente sana para poder ser un donante de órgano. Hay muy poca gente que puede donar órganos por eso. Por eso es que salió esta ley de que ahora todos somos donantes presuntos. Vieron que antes éramos todos, no éramos donantes, salvo que quisiéramos donar. No sé si saben eso. Sí, Bueno, hoy en día, claro, vos tenés que podés ser donante, porque antes era un lío, pero podés ser donante porque, chicos, no hay órganos, no es tan fácil. No es tan fácil como, se murió, dame el órgano. Se murió, dámelo. No es tan fácil. No siempre hay compatibilidad. Por eso hay tanta gente en lista de espera, porque es muy difícil encontrar. Acuérdense que por el complejo de histocompatibilidad, casi que no hay dos personas con el mismo complejo de histocompatibilidad, no existen. Entonces, al no ver dos personas con complejos de histocompatibilidad iguales, siempre tenés un porcentaje de probabilidad de rechazarlo. Entonces, buscás el que tenga más compatibilidad, claro, pero no hay nadie que sea compatibilidad al 100, porque no hay dos personas iguales. Entonces, al no ser al 100, lo puedes rechazar. ¿Qué pasa en una transfusión? En una transfusión, chicos, los glóbulos rojos, lo que tienen en la membrana, los glóbulos rojos no tienen complejo de histocompatibilidad. Los glóbulos rojos primero no tienen núcleo, pero además lo que tienen en la membrana son antígenos propios. Tienen un antígeno que me va a dar el grupo sanguíneo, que esto ya lo vimos, y un antígeno que me va a dar el factor RH. Entonces, por ejemplo, si yo soy grupo A, tengo el antígeno en mi glóbulo rojo en la membrana A. Si soy grupo B, el B, y si tengo AB, tengo los dos. Si tengo 0, no tengo ningún antígeno en la membrana de mi glóbulo rojo. Entonces, lo que encuentro en los glóbulos rojos en la membrana son antígenos específicos que determinan los grupos y los factores. Entonces, por ejemplo, esto ya lo vieron igual. Si en el glóbulo rojo yo soy 0 o O, no tengo antígeno ni A ni B, pero en mi plasma tengo anticuerpos A y anticuerpos B. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me ponen sangre A o sangre B, la voy a aglutinar y voy a romper esos glóbulos rojos. Si tengo en mi membrana antígenos A, en el plasma tengo anticuerpos B. Y al revés, si tengo en la membrana de glóbulos rojos antígenos B, voy a tener en el plasma anticuerpos A. Entonces el anticuerpo lo que hace es justamente atacar eso. Si yo a esta persona grupo B le pongo sangre A, la va a atacar con estos anticuerpos. Va a atacar los glóbulos rojos, va a producir la hemólisis de esos glóbulos rojos. Y si soy AB, en mi plasma no tengo ningún anticuerpo, ni A ni B, entonces por eso no lo ataco. Puedo recibir cualquier sangre. ¿Qué pasa con el factor? Con el factor pasa lo mismo, chicos, con el RH. El RH, si tengo el antígeno RH, soy RH positivo, y si no lo tengo, soy RH negativo. Entonces ahí aparece esto de la anemia hemolítica del recién nacido. ¿Se acuerdan cómo era? La madre te era ¿cómo? RH qué. Negativo. Muy bien, una madre RH negativa cuyo bebé, ¿qué RH tiene? Positivo. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Este bebé, el problema no es el primer embarazo, el problema es cuando se produce el nacimiento, que parte de la sangre del bebé toma contacto con la sangre de la madre. Entonces, ¿qué va a permitirme eso? Que como la madre es negativa y el bebé es positivo, lo que ocurre es que la madre genera justamente anticuerpos contra el RH positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Esos anticuerpos van a quedar en la madre. Cuando esa madre quede embarazada por segunda vez, por tercera vez, puede transmitirle esos anticuerpos al feto RH positivo y matarlo.
porque le destruye los glóbulos rojos. Entonces esto hoy en día se trata con una inyección a la madre que contiene anticuerpos para justamente destruir los glóbulos rojos del bebé que puedan haber tomado contacto con ella. Entonces es una madre negativa cuyo bebé es RH positivo. El problema no es el primer embarazo, el problema son los que siguen. Porque la madre en el primer embarazo genera los anticuerpos, si no le colocan la vacuna, la inyección, y esos anticuerpos, cuando vuelva a quedar embarazada de otro bebé positivo, puede atacar los glóbulos rojos de su hijo y matarlo. Entonces, yo voy a tener en el glóbulo rojo dos tipos de antígenos, el que me determina el grupo sanguíneo y el que me determina el factor RH. RH porque se descubrió en monos rhesus. Entonces, si tengo el antígeno RH, soy RH positivo. Si no lo tengo, soy RH negativo. ¿Se ha entendido? Dani, una pregunta, ¿y por qué cuando una mujer está embarazada, digamos, y tiene el factor positivo, pero el bebé es negativo, eso no pasa? Porque no lo tenés, porque la madre, si la madre es positiva, tiene ella el RH, pero su bebé en la membrana no tiene el RH. Entonces no lo va a atacar. Ah, bien, entiendo. ¿Entendés? Bien, bien. El problema es al revés, cuando la madre no lo tiene y le aparece un glóbulo rojo que sí lo tiene en su membrana al RH, que es el del bebé en ese caso. Por eso siempre se da en madres RH negativas con hijos positivos. Bien, entiendo. ¿Ah? Bien. Muchachos, me pasé 3 minutos, perdón. El lunes. No, si los dos son negativos no pasa nada, Romy, porque ninguno de los dos lo tiene. Ni la madre tiene el antígeno en el glóbulo rojo, ni el bebé tampoco. Lo mismo si los dos son positivos, porque los dos lo tienen. Entonces no hay ningún problema. Siempre es en madre negativa con hijo positivo. La anemia hemolítica. Muchachos, el lunes hacemos TP. Yo voy a estar presencial, ustedes van a estar algunos virtuales, otros presenciales. El lunes hacemos TP. Martes, ¿tienen feriado? Miércoles arrancamos con circulatorio. Así que cualquier duda de inmune que tengan, o me lo preguntan presencial los que vayan presencial, o le preguntan a la Ani que va a estar virtual. Que tengan un hermosísimo fin de semana. Que descansen. Chau, chau. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.